alguien me dice, wow, cómo quisiera ser como tú, que ya no sintiera yo culpa, miedo, preocupación, vergüenza. Y la verdad es que yo sigo sintiendo todo eso. Quizá por la práctica y por la conciencia que tengo ya de mí misma, no me voy tanto como gorda en tobogán, pero eso no significa que no en ciertas circunstancias pueda llegar a sentir algo. Y te pongo un ejemplo. Escribo un artículo con contenido en el cual cuestiono a la iglesia, cuestiono sus prácticas, cuestiono sus creencias, cuestiono su influencia. Y después de que termino de escribirlo, se me ocurre compartirlo con algunas personas y no me doy cuenta de que se lo envío a alguien muy cercano que está muy metido dentro de la iglesia, que es creyente, devoto, practicante, que defiende sus creencias a capa y espada. Y entonces pasan varias horas cuando en eso me doy cuenta que le envié a esta persona este escrito. Y mi personalidad dice, ¡uy! No debiste habérselo mandado a él, ¿no? Porque una, la personalidad dice, se va a enojar. O dos, dice, es una falta de respeto a sus creencias. Y entonces, esa sensación de miedo, de que este familiar al que yo quiero mucho se pueda enojar conmigo. O esta sensación de culpa de que pueda yo hacerle algún daño con el escrito, me quiere venir a contar que yo no debí haber mandado ese mensaje, ese escrito. Pero, ¿cómo puedo saber que yo tenía que haber mandado ese escrito? Pues simplemente porque lo mandé. Porque la vida está a cargo. Porque como decía Freud, eso que a veces creemos que es un error, siempre, invariablemente, es un acierto del inconsciente. Por algo y para algo ocurren las cosas de esta manera. Y entonces, al no irme como gorda en tobogán, creyendo en la voz en mi cabeza que me dice o que el otro se va a enojar o que soy culpable porque le voy a provocar un disgusto, al no permitir que este Satanás, para mí, desde mi perspectiva, me haga caer en la tentación de hacerle caso y ponerme a idolatrar imágenes falsas, esa imagen de que yo soy culpable y el otro es una pobre víctima de mi escrito. Al no idolatrar imágenes falsas, puedo entonces entregarme a la vida. Siento ese miedo, siento esa culpa, pero me doy cuenta del cuento que me quiere contar la voz en mi cabeza, cómo quiere regresarme, ¿no? Cómo quiere reactivar esas redes neuronales que vuelven a colocarme y vuelve mi cerebro a querer segregar esas sustancias para hacerme sentir culpable o temerosa. Y entonces, inmediatamente despierto de esa ensoñación y dedico o dirijo mi devoción a la vida, la que me está dando vida a cada instante, la que se encarga de que mi corazón lata, de que mis células se renueven una y otra, de que cada órgano de mi cuerpo funcione, de que yo pueda ver, hablar. A esa es a la que yo le rindo mi devoción. Y entonces regreso a la magna presencia en mí, al llamado yo soy, a la divinidad, al ser que realmente soy. No estoy en esa condición, no me voy como gorda en tobogán en esa condición de no debía haberlo mandado, sino me quedo aquí y ahora y permito que la vida sea lo que es, quitando así la línea imaginaria del tiempo. El tiempo desaparece, ya no está en mi conciencia lo que hice ayer cuando mandé ese mensaje, no está en mi conciencia lo que va a pasar en días después, ¿no? Si él se enoja o si él se siente ofendido. Ya estoy aquí y ahora conmigo misma, con mi magna presencia, viviendo la experiencia y permitiendo que las cosas sucedan como tienen que suceder. Y puedo hacer, si así lo deseo, como un trabajo de perdón, ¿no? De perdonarme
por esa supuesta culpa y de permitirle al otro que viva la experiencia que el otro tenga que vivir. Porque a fin de cuentas, si el otro se enoja o se ofende, pues no va a ser mi escrito el que lo enoje o lo ofenda, sino va a ser su propio contenido, si ese fuera el caso, y que lo hace en esa rigidez, enojarse porque las cosas no son así, ¿no? Pero bueno, eso es una experiencia que el otro tendría que tener, que ni siquiera sé si en realidad el otro se va a sentir así. ¿Qué si el otro se siente feliz por, qué padre, publicó en una revista? Y ya. Entonces, solo quiero que sepas, en todo momento estamos sintiendo porque percibimos esta existencia humana a través de los sentidos. Entonces, no podemos dejar de sentir a menos que fuéramos de hule o a menos que, bueno, muriéramos y pasáramos a otro plano, supongo. Pero aquí, en este cuerpecito, vamos a seguir sintiendo. Y eso no es bueno, no es malo. Simplemente ahí es donde está nuestro libre albedrío. Me voy a ir en el drama, ¿no? Que mi personalidad quiere hacer de todo. Y entonces, al momento que me doy cuenta que envié ese mensaje a esta persona, siento ese miedo o siento esa culpa. Y entonces le da, que más bien, fíjate, ahí está la clave. Más bien siento energía. Es únicamente energía lo que yo sentí al ver que envié ese mensaje. Y es entonces cuando esa energía, mi personalidad la contamina y le empieza a dar significado a esa experiencia y me empieza a decir, no debiste haber mandado ese mensaje porque el otro se va a enojar contigo, porque lo vas a lastimar. Y entonces una vez que me voy con el significado que esta personalidad le está queriendo dar a la experiencia, me pierdo de la experiencia. Me separo de mí misma, me desintegro, me fragmento en pedacitos, porque pudiera ser que se enoje, pero pudiera ser que se ofenda, pero pudiera ser que no me vuelva a hablar, pero pudiera, ¿no? Bla, bla, bla. Y entonces ahí empiezo a poner la atención en múltiples partes, en vez de quedarme siendo íntegra. Recuerda, el Cristo es un principio y el Cristo es el sin contradicción. Lo que está sucediendo es. Y si no me cuento una historia, ese fuego se prende y se vuelve a apagar solito. Pero si se prende ese fuego y yo me cuento una historia y me desintegro, me abandono a mí, pongo atención en imágenes falsas y ese fuego, se enciende más y más y más y se hace un incendio forestal. Gracias.